Buenos días, soy Yasmín Milagros León Pérez y hablaré sobre la introducción. En este caso, la pintura del siglo XX se caracteriza por una transformación radical en las formas de expresión artística y en la concepción misma del arte. Este periodo es uno de los más dinámicos y revolucionarios de la historia del arte, marcado por la ruptura con las tradiciones del pasado y el surgimiento de movimientos innovadores que cuestionaron las noticias clásicas de belleza, representación y propósito artístico. Desde el auge del modernismo a principios del siglo hasta la fragmentación de estilos en la posmodernidad, la pintura del siglo XX reflejó las tensiones, los avances y las crisis de una época profundamente marcada por cambios sociales, políticos y tecnológicos. El contexto histórico y cultural del siglo XX influyó significativamente en la evolución de la pintura. Las dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Guerra Fría y la descolonización, y los movimientos sociales como el feminismo y los derechos civiles, proporcionaron un marco de referencia para los artistas. En respuesta a estos eventos, muchos pintores abandonaron la representación figurativa tradicional para explorar la abstracción, el simbolismo y las emociones más profundas. La pintura se convirtió en un medio no solo de representación visual, sino también de comentario político, social y cultural. A continuación hablaremos sobre el expresionismo de 1905 a 1920. El expresionismo fue un movimiento artístico que floreció entre 1905 y 1920, lo cual caracterizándose por su enfoque en la emoción subjetiva y la representación de experiencias internas, más que por la representación objetiva de la realidad. Surgió como una respuesta a las tensiones de la modernidad, reflejando la angustia, el aislamiento y las inquietudes existenciales que acompañaron a los rápidos cambios sociales, industriales y políticos a inicios del siglo XX. Aunque se manifestó principalmente en la pintura, el expresionismo también influyó en otras disciplinas como la literatura, el cine y la arquitectura. El contexto histórico y social de la época también desempeñó un papel muy importante en el desarrollo del expresionismo. Las tensiones políticas, la Primera Guerra Mundial y el descontento de las estructuras tradicionales de la sociedad llevaron a los artistas a explorar temas de alienación, desesperación y caos. El expresionismo tuvo un impacto duradero en el arte y la cultura. En la pintura su énfasis en la emoción y la subjetividad influyó en movimientos posteriores como el expresionismo abstracto. También dejó su huella en el cine, especialmente en el cine expresionista alemán, la literatura y el teatro. Gracias. El cubismo. Acerca del cubismo, nacido en 1907 y desarrollado principalmente por Pablo Picasso y George Braque, marcó una revolución en la manera de representar la realidad en el arte. Este movimiento se caracteriza por descomponer los objetos en formas geométricas y mostrar múltiples perspectivas en una sola obra. En lugar de representar el mundo tal como lo vemos, el cubismo busca mostrar cómo lo percibimos desde diferentes ángulos. El cubismo también tuvo dos fases principales, cubismo analítico y el cubismo sintético. En el cubismo analítico, aquí se descomponían las figuras en fragmentos casi abstractos. Los colores eran neutros, como tonos grises y marrones, para resaltar más la estructura. En el cubismo sintético se introdujo el uso del collage, donde se incorporaban materiales como papel periódico y texturas, devolviendo algo más de color a las obras. Un ejemplo clave del cubismo es La señorita de Avignon de Picasso, una obra que rompió con todas las reglas académicas al representar figuras humanas con ángulos agudos y formas casi escultóricas. El cubismo transformó no solo la pintura, sino también la arquitectura y el diseño y la forma en que entendemos el espacio en el arte. Fue una base para movimientos posteriores como el futurismo y el constructivismo. El cubismo no solo representó el mundo, sino que lo reinventó. El surrealismo. El surrealismo, nacido en la década de 1920, bajo el liderazgo de Andrea Breton, buscó explorar los sueños, el subconsciente y lo irracional como fuente de inspiración artística. Este movimiento se basó en las teorías psicoanalíticas de Freud, utilizando imágenes oníricas y técnicas como el automatismo, donde los artistas dibujaban sin pensar conscientemente,
dejando fluir su imaginación. Uno de los exponentes más famosos es Salvador Dalí, con su icónica obra La persistencia de la memoria, en la que los relojes derretidos simbolizan la relatividad del tiempo y la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Por otro lado, René Magritte, en obras como El Hijo del Hombre, presentaba objetos cotidianos de manera inesperadas, como un hombre cuyo rostro está oculto por una manzana, desafiando nuestra lógica. El surrealismo no solo se limitó a la pintura, sino que también influyó en la literatura, el cine y otras artes, buscando liberar la mente de las restricciones racionales. El surrealismo nos invita a mirar más allá de lo visible, explorando un mundo donde los sueños y la realidad se entrelazan. En palabras de André Breton, el arte surrealista no busca explicar el mundo, sino cuestionarlo. El expresionismo abstracto, de 1940 a 1960. El expresionismo abstracto surge en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y es una evolución del expresionismo europeo, que ya de por sí era bastante revolucionario, por así decirlo, ¿no? Representó otra vez una ruptura radical con las tradiciones académicas de la pintura, las propias tradiciones del expresionismo, podríamos decirlo, y se convirtió en una de las corrientes más influyentes del arte contemporáneo. Esto tampoco fue de gratis, porque bueno, Estados Unidos también se volvió el hegemón del mundo, básicamente. El movimiento se posicionó en París, en Nueva York, y desplazó a París precisamente. Nueva York se volvió el nuevo centro del arte, lo que marcó el inicio de la hegemonía estadounidense en el arte contemporáneo, lo que corresponde obviamente a su posición de superpotencia. Uno de los principales aportes del expresionismo que podemos sacar del expresionismo abstracto es concebir la pintura como un arte físico y dinámico. No es solo la creación de una imagen, sino es también la forma de hacerlo. Por eso vemos muchas expresiones, van a ver ahí muchas pinturas que son como garabatos, que parecen garabatos. Porque no es solamente la creación de la imagen misma que se pinta no es tan importante, sino es la forma con la que lo hago, la emoción con la que lo hago. Es un enfoque bastante subjetivo. Por eso el expresionismo abstracto marca un antes y un después. Es realmente le agrega muchos más variables a lo que es la pintura en sí mismo. No es la pintura ya, es el procedimiento de la pintura, es el color, pero ¿qué representa el color? ¿No? Es la emoción, el acto de creación, por así decirlo. El acto de creación es el arte mismo y la pintura es simplemente la reflexión de ese arte, es la consecuencia. La pintura se vuelve algo secundario, es el acto y lo que yo siento al hacerlo, lo que importa ahora con el expresionismo abstracto. Y el legado de la pintura en el siglo XX. Como podemos ver, fue un intenso periodo, un intenso ciclo de experimentación artística, ¿no? Con el surgimiento de diversas corrientes que cada una rompía paradigmas tradicionales. Era como si cada una intentara mostrarse más innovadora y disruptiva para los paradigmas establecidos previamente, ¿no? Lo que también es irónico porque cada movimiento que ofrece un enfoque distinto moldea al siguiente movimiento. El expresionismo moldea al realismo y así, el cubismo que moldea al expresionismo abstracto después. O sea, irónicamente es bastante disruptivo, pero al mismo tiempo sigue un patrón bien establecido, bien claro, un paradigma, por así decirlo. Y bueno, eso le sigue inspirando a muchos artistas y a la audiencia misma en el siglo XX, en el siglo XXI. Estas corrientes no solo establecieron estilos innovadores, hay que dejar claro, sino que redefinieron lo que entendemos como arte, ¿no? Dándonos libertad para explicar lo conceptual, lo emocional, lo tecnológico incluso, ¿no? Cada nueva era, el siglo XX fue un periodo de gran desarrollo humano y eso se vio reflejado en la pintura misma. En el siglo XXI ya estas influencias convergen en un arte cada vez más interdisciplinario y esto quizás sea la palabra clave, interdisciplinario. Ya no es solamente pintar, ya pintar, el acto de pintar, si bien eso es una disciplina, no se vuelve la única forma de medir el valor del arte. Las emociones, la subjetividad, la visión que tiene el propio autor, cada una de esas pequeñas variables se van sumando y van haciendo cada vez más compleja el arte, más compleja la pintura.